Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. Las estadísticas y los datos dicen que los adolescentes usan cada vez menos Facebook. Estos ven más cool otras aplicaciones como Instagram, Snapchat o TikTok, pero pese a ello, nunca han vivido sin Facebook. Cuando nacieron ya existía la red social de Mark Zuckerberg y además es muy probable que exista alguna foto suya de cuando eran bebés en la plataforma. Y es que la mayoría de estos jóvenes están más preocupados por lo que sus padres publican sobre ellos que por problemas de privacidad o el impacto que Facebook está teniendo en la sociedad. ¿Queréis saber más? ¡Vamos! La revista estadounidense Wired realizó múltiples entrevistas a adolescentes y padres para saber el uso que le daban a Facebook. Y los resultados fueron muy curiosos. Y es que estos adolescentes no han vivido nunca en un mundo sin Facebook. Sus padres ya tenían una cuenta en Facebook cuando ellos nacieron. Incluso antes de que estos niños pudieran entender el concepto de Facebook, ya sentían su influencia. Ya la sentían cada vez que el padre de turno les pedía que dejaran de hacer lo que estaban haciendo y que posaran para unas fotos que estaban destinadas a compartir en la red social. Y es por eso que para ellos Facebook siempre ha estado allí, en el fondo de sus vidas. Es el lugar donde sus padres cuelgan sus fotos para que la gente deje comentarios y me gusta. Pero Facebook, que ha cumplido 15 años hace poco, no tiene buena prensa entre los jóvenes. Por ejemplo, de acuerdo con una encuesta reciente, solo el 51% de los adolescentes estadounidenses dicen que usan Facebook, en comparación con, ojo, el 94% que sí lo usaban en 2012. Hace solo 6-7 años. Pues bien, según las entrevistas realizadas por Wired, la mayoría de los adolescentes dijeron que eran indiferentes a Facebook, pero que, por otro lado, la red social se ha vuelto tan dominante que aún forma parte de sus vidas, incluso si son solo sus padres quienes hacen la mayor parte de las publicaciones. Y es que para los padres, Facebook sigue siendo una parte esencial de su vida familiar. Los padres lo usan, por ejemplo, para mantener informados a los parientes lejanos, o también para obtener consejos de la crianza de sus hijos, para mostrar los logros de los peques o simplemente para desahogarse. Además, curiosamente, muchos padres intentaron que sus hijos usaran Facebook junto a ellos, una vez que tenían la edad suficiente para registrarse. Pero con algunas excepciones, casi todos los hijos se negaron, o usan sus cuentas simplemente para juegos o para iniciar la sesión en otros sitios web o apps. Incluso estos niños son conscientes desde edades tempranas y a medida que crecen que Facebook se convierte en algo que tienen que negociar activamente con sus padres. Para las familias que hablaron con Wired, a menudo los adolescentes piden a los padres que limiten lo que publican en Facebook o incluso cuánto tiempo pasan en la red social. Curioso cambio de roles, ¿verdad? Y si bien algunos adolescentes mencionaron problemas de privacidad más amplios, la mayoría, como os he comentado antes, se centraron en preocupaciones más inmediatas, justamente en lo que sus padres publican sobre ellos. Por ejemplo, una joven de 19 años que había tenido su propia cuenta de Facebook durante algunos años, recientemente descubrió con horror que su madre había publicado una foto de ella en la escuela, después de un corte de pelo particularmente traumático. Y es que la chica tenía el pelo súper rizado y se le quemó, y tuvo que cortarlo muy, pero que muy corto. Y al publicarlo su madre en Facebook, le dio mucha vergüenza. Otra chica de 17 años afirmó que su madre publica cosas sobre ella, y al principio le molestaba, pero que finalmente aprendió a aceptarlo. Y es que su madre utiliza Facebook para mantenerse en contacto con su familia en México. Y ante estos argumentos, los chicos se resignan. Incluso los jóvenes que abren una cuenta en Facebook se aseguran de modificar su configuración de privacidad para que sus padres no puedan etiquetarles en las fotos de forma automática. Pero bueno, a decir verdad, la mayoría de los adolescentes no están demasiado preocupados de que sus amigos vean las publicaciones de sus padres en Facebook, porque simplemente sus amigos no están en Facebook. Uno de los chicos entrevistados afirmó que es una red social
social para viejos y que por tanto ni él tiene cuenta ni ninguno de sus amigos la tienen, porque además no ven sentido publicar algo que pueda ver la abuela. Así de simple y así de claro. Pero si los hijos se enfadan por las fotos publicadas por los padres en Facebook, los padres también se pueden quejar de las publicaciones de los hijos en redes como Snapchat. Y es que los niños también hacen vídeos en Snapchat para burlarse de sus padres. Por lo tanto, es una cosa bastante recíproca. Y bueno, después están los padres más precavidos que publican sobre los logros de sus hijos, pero que nunca lo mencionaría cuando uno de ellos, por ejemplo, se va a un festival de música y luego regresa a casa y duerme durante 2 días seguidos. E incluso hay padres que aprenden a moverse hacia otras plataformas, para así poder encontrarse con sus hijos, ya sea en Snapchat o en Instagram. Pero claro, todo esto que os estoy diciendo es un problema para Facebook, porque Facebook podría no funcionar sin los adolescentes. Y es que perder a los jóvenes ha sido la sentencia de muerte para muchas redes sociales, como le pasó por ejemplo a MySpace, la red social de Justin Timberlake, que era la reina al inicio del siglo XXI. Y claro, eso Zuckerberg lo sabe, y por ello ha intentado durante años encontrar formas de enganchar a los más jóvenes. Podría decirse que su decisión más inteligente fue adquirir Instagram en 2012, y es que casi todos los adolescentes la usan con regularidad. Pero bueno, otros intentos de Zuckerberg no han ido tan bien, como cuando en 2017 Facebook compró una aplicación llamada TVH, que fue un éxito entre los adolescentes, pero que la cerró meses después debido a su bajo uso. Facebook también ha copiado funciones de las aplicaciones populares entre los adolescentes, como las stories de Snapchat o algunas funcionalidades de TikTok. Y es que quizás comprar aplicaciones separadas que los jóvenes no asocien con Facebook es probablemente la apuesta más inteligente que puede hacer Mark Zuckerberg, como también hicieron con WhatsApp, por cierto. Porque si a los padres les encanta el servicio de todo en uno de Facebook, quizás esta característica es la que no guste a los adolescentes. Ellos prefieren aplicaciones individuales para diferentes cosas. Snapchat y WhatsApp para comunicarse con sus amigos, Instagram para compartir fotos o Twitter para leer noticias. Algo que precisamente Facebook quiere unir, quiere integrar, como os ya comenté en el vídeo de noticias de aquí. Como sabéis, la intención de Zuckerberg es combinar los mensajes de WhatsApp, Instagram y Facebook en una plataforma única, aunque eso sí, con apps separadas. Pero claro, esto plantea la cuestión de si al hacerlo se corre el riesgo de que los jóvenes huyan. Pero bueno, al final quizás no importe demasiado lo que opinen los adolescentes sobre Facebook, que para ellos siempre ha estado allí y probablemente siempre estará presente. Y es que tal vez, y solo tal vez, a medida que se conviertan en adultos, sus preferencias por las redes sociales comenzarán a parecerse más a las de sus padres y quizás comenzarán a usar Facebook, ya que incluso ellos mismos quitan hierro al asunto y afirman que lo más probable es que cuando crezcan estarán felices de mirar hacia atrás y ver un álbum digital de recortes de su infancia, porque incluso es divertido cuando aparece un recordatorio en Facebook y sus padres les dicen: mira hija, esto dijiste cuando tenías solo 10 años. Y así se pueden reír todos en familia. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Me lo podéis poner en los comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón de aquí y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros 2 canales: Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Están aquí, en estas 2 redonditas. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.